Gloria a Dios. Buscan su Biblia en el libro de Jeremías. Dios les bendiga a cada uno. Dios les bendiga en esta noche, en esta hora. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 29, verso 11. Jeremías 29, verso 11. Si no lo tiene ahí, vamos a leerlo. La Escritura dice así. Dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. El verso 12 dice, entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Amén. Vamos a entrar en la palabra en esta hora, en esta noche, en este momento. Creo que mucha gente se está preguntando en este tiempo, ¿cuándo termina esto? ¿Cuándo sucederá que veremos de nuevo la normalidad? La palabra de Dios dice que Él tiene planes y propósitos. El hombre se equivoca y comete errores, pero Dios transforma las cosas para bien. Cuando Dios transforma las cosas para bien, nos da una nueva oportunidad, un nuevo comienzo, un nuevo día. Es lo que está hablando aquí Jeremías 11:29. El pueblo se apartó y quedaron bajo los babilonios que empezaron a gobernar sus vidas. Entonces el pueblo de Israel sufrió el cautiverio, es la palabra que estaba buscando. Ellos quedaron en cautiverio de acuerdo al pecado que habían cometido ellos. Entonces, cuando ellos se equivocaron y pecaron delante de Dios, vino una circunstancia adversa a la vida del pueblo. Pero en ese momento el profeta Jeremías está diciendo esta palabra. El Señor quiere darles un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Tenemos que aprovechar la oportunidad de Dios. Cuando Dios nos da una nueva oportunidad, van a suceder ciertas cosas, pero hay ciertas cosas que suceden en este tiempo donde la tierra se alejó de Dios y empezaron a suceder cosas tremendas. Dios empezó a limpiar la tierra. Nosotros lo vemos como una cosa catastrófica. Pero lo que Dios está haciendo es limpiando la tierra. Recuerda, la palabra de Dios dice que Él traería cielo nuevo y nueva tierra. Entonces, antes de Él poseer la tierra, tendrá que limpiarla. Antes de Dios dar a poseer algo, nos da la oportunidad de que se limpie la tierra. Usted no entra en una casa nueva llena de suciedad, llena de maleza, llena de desorden. Dios, para darnos algo grande, tiene que haber una limpieza. Usó mucho a los profetas y les dijo, a veces hay tiempo de arrancar, de plantar, de destruir, de desarraigar cosas en la vida. Y nosotros estamos viviendo un tiempo de Dios, un kairos de Dios, donde la gloria de Dios se ha de manifestar de una manera diferente. Me llama la atención ese verso que estamos leyendo y dice, yo no tengo planes de calamidad, dice, sino planes de darles un futuro y una esperanza. Sería erróneo, sería catastrófico que Dios no nos diera un futuro mejor después de esta situación. Yo abogo por aquella gente que cree y creo que Dios tiene un futuro mejor para nosotros. Nunca Dios planificó crear a sus hijos para vivir bajo una catástrofe, bajo una calamidad. Entonces Dios estará haciendo algo grande que nuestros ojos no lo ven. Por eso tenemos que aprender a oír la voz del Espíritu. Cuando no aprendemos a oír la voz del Espíritu, no nos damos cuenta de lo que está sucediendo. Entonces, se podrán levantar en contra de Dios. Cuando se levantaron contra la iglesia, Dios lo que hizo fue esparcir el poderoso mensaje de la palabra de Dios en el libro de Hechos. En aquel momento, el pueblo podía mirar como una catástrofe, como una persecución
difícil de entender, porque Jesús ya había resucitado, ya había ganado la victoria. Y ahora el pueblo estaba siendo perseguido. Pero es que Dios estaba trayendo una limpieza y un despertar de su palabra, de su manifestación, de su poder. Él les dijo, la iglesia iba a manifestar su nombre, pero encerrados en 4 paredes no lo iban a hacer. Así que hoy algo está sucediendo. El mundo ha cambiado. El sistema social cambió. En este momento está en un shutdown, dicen. Está apagado. Todo se apagó. Se dejó de trabajar. Se guardó la gente. Algo sucedió que ya Dios lo había hablado, por supuesto, por boca de los profetas. Que este día, esto iba a suceder en este tiempo. Entonces, pero luego dice el Señor, pero no, yo tengo algo, un futuro mejor. Yo voy a abogar, yo voy a mantenerme en esa palabra porque es una promesa de Dios. Entonces el Señor habla que Él va a reiniciar. Hoy en día la sociedad está hablando de reiniciar de nuevo las cosas. Pero más allá de eso, Dios está haciendo que los motores espirituales se levanten como iglesia de Dios. Si el que no oraba, este fue el tiempo donde Dios motivó, encendió la oportunidad en el pueblo de aprender a orar. Y el que no lo hizo, se va a quedar así. Teníamos que haber desatado la vida de oración en este tiempo. Porque ¿qué dice allí en el verso 11 y 12, donde lo leímos? Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Ahí va a estar nuestra clave. Lamentablemente es duro decirlo. Yo estoy hablando al pueblo de Dios. Si no buscamos de todo corazón, ¿qué sucede? Pues no veremos la respuesta de Dios. No veremos la salida. No veremos con los ojos de Dios. Hay que ver con los ojos de Dios. Con los ojos de la palabra. Que cuando Él empieza algo nuevo, algo sucede. Entonces estamos viendo que va a empezarse una nueva forma de vida. Una nueva forma. El mundo va a despertar a un nuevo día. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Dios tiene esos planes. Si el hombre los tuviera, ya los hubiera fracasado. Porque el hombre fracasa antes de hacer las cosas. Antes de descubrir algo, ya fracasó. Parece que estoy hablando en contra de la ciencia, pero no. Pero cuando se iba a inventar el bombillo, primero se fracasó y se fracasó y se fracasó hasta lograr encontrar el bombillo. Entonces, estoy utilizando esa analogía, que muchas veces se trata de hacer algo sin la voluntad de Dios y es por eso que se vienen los fracasos. Pero cuando Dios dirige nuestros pasos, nuestra vida despertará en una forma diferente. Las cosas no serán como eran. ¿Han oído esa frase? Pero Dios está trayendo cimiento a su pueblo. Cimiento, fundamento, llamándole a ser, eliminando lo que no es de Él y restaurando lo que se ha perdido. No podemos decir que la iglesia perdió por no reunirse. La Biblia dice que Jesús nos dijo que hicieran templos. No estoy en contra de hacer templos. Porque el apóstol Pablo dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero muchos se congregan y no caminan de la mano de Dios. Entonces, esto hizo temblar la tierra naturalmente, pero también hizo temblar la iglesia en lo espiritual. Repito, esto hizo temblar la tierra, la sociedad, los llamados mundos que conocemos, pero hizo temblar la iglesia. ¿Dónde está tu poder? ¿Dónde está tu autoridad? ¿Dónde está nuestra fe? Tenemos que darnos cuenta. ¿Dónde estamos parados? Entonces, ahora es el tiempo que Dios está enseñando dónde estamos parados. Tenemos que determinarnos a alinear nuestra vida a la palabra, a la oración,
a la vida espiritual, a la vida de Dios, no a la vida mía, no a la sociedad, no a la religión, no a un sistema. Tenemos que traer de nuevo a la iglesia el regreso del plan de Dios y el propósito original. Si no buscamos cuál es el plan de la iglesia, ¿cuál era el plan de la iglesia en este tiempo? No tenía plan. Entonces, gracias a Dios que Dios está despertando la iglesia. Y muchos se levantaron a orar, a interceder. Naciones clamaron. ¿Dónde en los años atrás se escuchó de eso? Gente líder de las naciones pidieron a las iglesias, oren, pídanle a Dios que Dios cambie esta situación. Entonces, cuando se le dijo a la iglesia, ora, se le tuvo que invitar a la iglesia a orar. Hay varias escrituras que nos enseñan que esto sucedió en tiempos antiguos. Pero es tiempo de que nosotros regresemos, tengamos el plan en nuestra mente de regresar a meternos llenos en oración, a buscar su rostro y su presencia. Ahí Jeremías dice, el que me busque de todo corazón, habrá entonces una nueva orden de marcha. Habrá una nueva orden de marcha. Tenemos que aprender a marchar en medio de las dificultades, a marchar en medio de las cosas que no nos parecen. Nosotros es fácil entender esto. Si hemos pasado en un tiempo de guerra, cuando hay guerra en un país, en una nación, hay que aprender a sobrevivir en medio de tantas cosas que no son normales. Escasez, hay peligro. Hay muchas cosas que no tengo tiempo para descifrarlo, definirlo. Pero cuando hay una situación de guerra en un país, la gente aprende a vivir en medio de esa situación. También se aprende a vivir cuando hay una catástrofe en medio de una tornado o una tormenta que destruye una ciudad. No hay agua, no hay comida, no hay suministro, no hay... Entonces, ¿cómo vivimos? ¿Cómo sobrevivimos? Sobrevivimos porque tenemos a Dios en nuestro corazón. Porque Él dijo, no te dejaré, ni te desampararé, dijo Dios. Tenemos que aprender a activar las promesas de Dios en este tiempo. Nosotros no tenemos que esperar que toda una nación o todo el mundo empiece a activar las cosas, si no somos nosotros mismos, para que crean en el que nos ama. La gente dice, ¿cómo Dios te ama cuando te pasan estas cosas? Pero es que tenemos que aprender a activar el marchar de nuevo en el plan y en el propósito de Dios. La visión no se terminó. Dios sigue cumpliendo su visión. Se escuchan las noticias en tiempos que la iglesia ha estado cerrada. Hay gente que está recibiendo a Jesús como su Señor y Salvador. En tiempo en que la iglesia fue perseguida, en el tiempo antiguo, en ese momento la iglesia se multiplicó. En tiempo donde nos faltó la fe, mucha gente le faltó la fe para orar en contra de esta enfermedad llamada virus. Mucha gente le faltó la fe para orar, o la confianza o esperanza. Dios, hay que activar la palabra en nosotros. ¿Qué dice la Biblia? Activa la palabra en tu vida. Caerán a mi lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Si mi corazón está lleno de su presencia de Dios. Si mi corazón está hambriento de la presencia de Dios. Todos los casos en la Biblia encontramos los hombres de Dios. No fue fácil muchas veces. Nosotros lo hemos tenido fácil la vida. Pero si vamos al libro de Hebreos, donde habla de los hombres de fe, no era fácil tomar fe en medio de donde aún ni se congregaban gente. El caso de los 3 jóvenes que fueron lanzados al lago de fuego, al horno de fuego.
ellos movieron en fe. Dijeron, vamos a obedecer a Dios. A los discípulos se les dijo, ustedes van a cerrar su boca, no van a hablar más. Y ellos dijo, es necesario obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Entonces, el mundo espiritual, en la batalla donde se desarrolla los poderes malignos contra los poderes de Dios, hay que aprender a hablar la palabra de Dios. Jesús no cayó su boca cuando el infierno se levantó y el enemigo se presentó cara a cara a presentarle batalla. Jesús habló la palabra y la palabra destruyó el engaño que había en él. Nosotros tenemos que despertar. Algo Dios está a punto de hacer. Pero si nosotros no nos involucramos en creer lo que la palabra de Dios dice, ninguna promesa se cumplirá. La promesa es para el que cree, no para el que la lee o el que la escucha nada más. Es para el que la cree. Tenemos que creer. Creer es alinearnos a esa palabra. Si Dios dijo, yo lo voy a creer. Si Dios lo dijo, yo voy a esperar en Él. Dios está sonando trompeta en este momento. Sonando desde los cielos. Llamando a sus ejércitos. Hay estaciones que se tienen que tomar. Ahora no es tiempo de tomar un territorio chiquito. Ahora son estaciones. ¿Qué estación es la que estamos viendo? La estación donde, voy a ponerle un ejemplo así, en este momento, el campesino va a sembrar. Él tiene que entender la estación para poder sembrar, ¿sí? Él tiene que prepararse para poder sembrar. No es solamente voy al mercado, compro la semilla y la tiro al... No, hay una estación donde hay una preparación, un proceso, arraigar, desarraigar raíces que no funcionan en la tierra, que van a detener mi visión, que van a detener mi vida espiritual. Hay que desarraigar eso. Cosas que podemos tener en el corazón, que no me dejan oír la voz de Dios. Amargura, enojo, falta de fe, tengo que arrancarlo por la palabra. Solamente la palabra puede arrancar eso de mi vida. Entonces tengo que tomar la estación que Dios me está presentando en este momento. ¿Cuál es la estación donde tú te encuentras? ¿Cuál es tu momento, tu tiempo, tu vida? Solo tú lo sabes. Pero Dios está diciendo, es tiempo de prepararse, porque lo que va a surgir en este nuevo momento de Dios va a ser algo glorioso. Y cuando no se entiende lo que Dios está haciendo, nos convertimos en opositores de lo que Dios hace. Por eso tengo que alinear mi mentalidad, mi corazón, mi vida, mi pensamiento a lo que Dios dice en su palabra. Tengo que creer la palabra. Es tiempo de que se levante una nueva adoración. Adorar a Dios en tiempo donde todo está bien, perfecto, todo el mundo lo hace. Pero adorar a Dios cuando las cosas no van bien es porque la adoración va a derribar la oposición. La adoración derriba y abre puertas. Pedro estuvo en la cárcel. Los discípulos estaban allí orando y estaban también alabando a Dios, Pablo y Silas. ¿Y qué sucedió? Las puertas se abrieron, la adoración cambió su atmósfera, su situación. Tenemos que no volver a la adoración anterior. Tenemos que provocar una adoración más genuina, más transparente, más viva en nuestra vida. Solo así entenderemos que Dios es capaz de hacer cosas que ha esperado por tiempo en que tú y yo nos desatáramos. Hay oraciones que hacíamos que hasta nos dormíamos, ¿cierto? Pero hay oraciones en este tiempo que se tienen que realizar con gente de guerra, con gente de entendimiento. No vamos a la batalla sin entendimiento, no vamos a la pelea por ganar algo solamente por una condecoración, una medalla.
No estamos en un tiempo de guerra donde vamos a buscar medallas. Vamos a buscar tener la posición, la postura de Dios en este tiempo. Yo no sé usted, pero yo creo que Dios está hablando en nuestra vida. Tenemos que darnos cuenta dónde estamos parados, dónde estamos posicionados, dónde estamos en este tiempo. Tenemos que reiniciar nuestra vida. Tenemos que reiniciar nuestra vida espiritual. Una vez dice la Escritura, volver al primer amor. Reiníciate en el primer amor. Cuando hay un verdadero amor hacia Dios, nada te detiene. No hay esfuerzo que te vaya a cansar, a limitar, a detener por alcanzar aquello que Dios tiene para nuestra vida. Por eso se necesita volver incluso al primer amor. ¿Cómo lo amamos? ¿Cómo le agradecemos a Él por la vida que nos dio? Hoy en día usted va a oír esto. Ya casi estoy por terminar. La gente se queja porque no tiene una cosa o no tiene otra. Porque no le dieron aquí o porque no le dieron allá. Tenemos que aprender a que nosotros provocamos la bendición. No es que peleamos, provocamos la bendición. ¿Cómo dice la Escritura? Vuelvo a la Escritura porque dice, entonces ustedes me invocarán. O sea que ahorita no lo estamos invocando. Sino que la gente está mirando lo que no tiene. Moisés dijo, Dios le dijo a Moisés, ¿qué tienes en la mano? ¿Qué tienes en la mano, Moisés? Dijo, una vara. Tienes la vara en una persona en aquel tiempo significaba autoridad. Cuando él conducía las ovejas de su suegro, aquella vara representaba autoridad sobre las ovejas, autoridad sobre la situación. Hoy en día nosotros tenemos que tener esta vara. ¿Cuál es la vara? La palabra de Dios. ¿Qué tienes en tu mano? O si no la tienes la palabra en tu mano, entonces hay un gran problema. Porque tenemos que usar la palabra como autoridad en nuestra vida espiritual para alcanzar la bendición y apartar todas estas cosas que están deteniendo nuestra vida. Dios nos ayude a entender, abra nuestro entendimiento y nos prepare para el escenario que Dios tiene pronto para hacer en este tiempo. Dios nos había venido hablando. Decir que Dios no nos había hablado, juzgar a los profetas, a los apóstoles, a los maestros, a los líderes espirituales, juzgarlos es fácil, pero Dios nos había hablado. Y si no había oído a un profeta, la palabra de Dios dice que ella misma nos hablaba de los tiempos que estaban por venir. Dios nos ayude a entender esto. Vamos a continuar en una próxima ocasión. Oremos ahora. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, porque tú estás haciendo tu obra. Estás preparándonos para un nuevo comienzo, para un nuevo reinicio, Dios. Reiniciamos nuestra vida espiritual, reiniciamos nuestra mente. Yo creo, Señor, que es tiempo de volvernos a ti, Señor. Tú lo dices en esta palabra, que te buscaremos y te encontraremos, que te invocaremos y tú oirás nuestra oración. Escucha nuestra oración. Padre, bendice a cada persona que pueda poner sus oídos delante de ti para ser abiertos, oh Dios. Sus ojos, ábrelos, Señor, y el entendimiento para que con penetrarnos y meternos en la palabra de Dios como tú dices. En el nombre de Jesús, Dios, bendícelos a cada uno y haya sanidad en cada uno de mis hermanos. Amén.